Bienvenidos a su grupo de Biblia San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Recuerden tener a la mano un cuaderno, la Sagrada Biblia, el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada que hagamos referencia a una cita de cada uno de estos libros, debemos irlas leyendo de cuenta propia para que hagamos un estudio bien completo. Vamos a estar muy juiciosos con la lectura. Cada clase será montada en YouTube para que puedan repasar durante la semana. Al ingresar a la página de YouTube, por favor suscríbase y dele clic a la campanita para que le llegue el mensaje cada que suba un nuevo video. El tema de hoy es ¿qué es la vida? Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de la vida, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que la pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones. Me dé discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tratar hoy dentro de la introducción a la Sagrada Escritura es el canon de la Biblia y la historia del texto. Sabemos que los libros de la Sagrada Escritura son palabra de Dios. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué criterios usa la Iglesia para determinarlo? ¿Cuál es su historia y teología? Esto es lo que vamos a ver en esta clase. Para que un libro sea sagrado se necesita la inspiración del Espíritu Santo. Esto lo vimos en la clase pasada. El único medio para conocer esa inspiración debe ser una intervención explícita de la Iglesia asistida por el mismo Espíritu. Bueno, las nociones preliminares del canon bíblico. Ya hemos estudiado que la Biblia tiene un origen divino, también el modo como Dios inspiró a los agiógrafos, o sea, a los escritores sagrados, para que escribieran todo y solo lo que Dios quería. Ahora veremos cuáles son los libros inspirados y cómo, a través de la historia, se constituyeron en lo que llamamos canon bíblico. Este tratado tendrá varias partes. Vamos a ver ahora las nociones fundamentales. Primero, la terminología. Canon bíblico desde fines del siglo III designa el catálogo oficial de los libros inspirados. Canónico significa perteneciente al canon. Canonizar es admitir en el canon y canonicidad es pertenecer al catálogo de estos libros. Canonicidad e inspiración. Canónico e inspirado coinciden en cuanto a que todos los libros canónicos están inspirados y no parece que haya inspirados que no estén en el canon bíblico. Difieren en el sentido ontológico. La inspiración viene de Dios y la canonicidad del reconocimiento de la Iglesia. La canonicidad presupone la inspiración, no al contrario. La declaración de la Iglesia sobre la canonicidad no añade nada al contenido intrínseco del libro inspirado. Ahora vamos a hablar del criterio de canonicidad en la teología católica. Es la que da la Dei Verbum. La misma tradición apostólica da a conocer a la Iglesia el canon íntegro de los libros sagrados. Esto dice en la Dei Verbum. No entra a suponer datos históricos, pero determina que el canon bíblico se asienta en la tradición que se forjó gracias a la asistencia del Espíritu Santo en la Iglesia apostólica y primitiva. Desde el inicio, los libros inspirados, por ejemplo, los 4 evangelios gozaron, al menos implícitamente, de la aprobación apostólica. El Espíritu Santo primero inspiró a los apóstoles para que proclamasen la revelación de manera auténtica. Luego asistió a la Iglesia para que conservase, custodiase y proclamase el depósito de la revelación. En este nexo entre escritura y tradición está el criterio de canonicidad. La tradición es la que da a conocer el canon.
uso litúrgico y doctrinal en comunidades de iglesia primitiva. Toda la Biblia es tradición en su contenido y aprobación. Eso es la canonicidad. Pero con la asistencia del Espíritu Santo en toda esa formación, contenido y aprobación. La tradición es la palabra de Dios no escrita en la Biblia, que se nos ha transmitido a través de los apóstoles y sus sucesores en la vida de la Iglesia, apostólica, eclesial, escritos de los santos padres, liturgia, etc. El canon bíblico, una vez reconocido y definido por la Iglesia, no admite ni añadidos ni exclusiones. La existencia de libros inspirados que se han perdido. La Iglesia no constituye sino que lo reconoce, pero al proclamarlo entra a formar parte de las verdades reveladas por Dios. Por lo tanto, si se encontrase algún otro escrito de origen apostólico, no sería parte del canon, sino solo tendría carácter documental. ¿Habrá libros inspirados que no están en el canon? Eso es posible si alguno se perdió. Por ejemplo, la carta de San Pablo a la Odisea, que se encuentra en Colosenses 4:16. Dice, pero Dios lo permitió porque no era normativa para la Iglesia Universal y por tanto fuera de la tradición apostólica. ¿Habrá otros inspirados nuevos? Ya no están en la tradición apostólica. Este es un pequeño resumen de algunos libros que usaban y que tenían por sagrado el pueblo de Israel y que hoy se han perdido y no se encuentran disponibles en la Biblia, como así también algunas cartas que menciona San Pablo. Bueno, estos son los libros que están mencionados en la Biblia, pero que no están en ella. Entonces, pueden parar el video aquí para que vean cuáles son, los busquen en la Biblia y vean que sí se menciona en esas citas que dice allí. Y es muy bueno porque es conocimiento que vamos adquiriendo. Todos los libros que hoy no disponemos y que fueran citados en el Antiguo Testamento sirvieron de base para componer otros libros y redactar las historias del pueblo de Israel. En cuanto a las cartas que Pablo menciona en el Nuevo Testamento, no llegaron a nosotros en forma de otros libros, sino que por voluntad de Dios se transmitieron mediante la tradición. Libros protocanónicos y deuterocanónicos. No se trata de una graduación en la dignidad y autoridad de los libros sagrados. Se llaman libros protocanónicos los que siempre y en todas las comunidades antiguas fueron considerados inspirados sin que hubiera incertidumbre de peso. Se llaman deuterocanónicos los que en algunos tiempos y algunas comunidades fueron dudosos hasta que se formó el canon definitivo. Estos son los que los hermanos separados llaman apócrifos, pero en realidad se llaman deuterocanónicos porque son después del primer canon. Los libros deuterocanónicos son 14, 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento son Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Baruch con la carta de Jeremías, Siráside y Sabiduría. Del Nuevo Testamento son Hebreos, cartas de Santiago, segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y Esther 10, 4, 16 y Daniel 3, 24, 90 y Daniel 13, 14. Los judíos no admiten los deuterocanónicos. Los protestantes suelen rechazar los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. En las Biblias ahora ecuménicas, como la Dios habla hoy, estos deuterocanónicos se encuentran en un apartado, pues están aparte de los otros libros, sí, están todos junticos en cierta parte de la Biblia. Libros apócrifos. Apócrifo significa oculto, escondido. Se parecen por título y contenido, pero nunca han sido reconocidos como canónicos e inspirados por la Iglesia Universal. Del Antiguo Testamento hay desde el siglo II antes de Cristo, del Nuevo son de los primeros siglos después de Cristo. Les hay de varios estilos y nos pueden servir para un mejor reconocimiento del mundo bíblico y temporal. Suelen aparecer como de un personaje bíblico. Generalmente son pseudoepígrafos, nombre de autor falso. Ágrafa significa no escrito, también se le llaman dichos. Son dichos atribuidos a Jesús según alguna tradición incierta y que no están en los 4 evangelios.
Uno famoso es el mencionado por San Pablo en Hechos 20:35. Mayor felicidad hay en dar que recibir. No se encuentra en los evangelios, pero quizás San Pablo lo recibió por distinta tradición apostólica. Diversos ágrafas aparecen en variantes de los manuscritos del Nuevo Testamento, en papiros, en escritos apócrifos, en la patrística y en la liturgia. Para que un ágrafa se le considere auténtico debe tener a favor testimonios dignos de fe, independientes entre sí y que contenga doctrina y estilo conforme a la enseñanza auténtica del Señor. Los ágrafas considerados más probables añaden muy poco a lo que ya conocemos de Jesús. Nosotros tenemos un ágrafa, o sea, un dicho que no está en la Biblia, es el que dice la mayoría de la gente: ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia y dicen como dice el Señor, Él no dice eso. Puede que dé la idea en otros evangelios, pero ayúdate que yo te ayudaré no está. Bueno, la formación del canon bíblico, podemos ver que el canon del Antiguo Testamento tiene un poco más de historia. Es el canon de la Biblia hebrea y es el canon de los cristianos del Antiguo Testamento. Y el canon del Nuevo Testamento es del período apostólico, el siglo II, los siglos III y IV, y pues tienen los criterios de canonicidad. Bueno, entonces vamos a ver la formación del canon del Antiguo Testamento. Primero, en el contexto histórico. En el año 605 a.C., el pueblo de Israel sufrió una dispersión. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, comenzando la cautividad de Babilonia. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 12, y en la Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 1. Recuerden buscar en su Biblia, leerlo y nos vamos enterando de la historia de Israel. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos. Un resto quedó en Israel. Eso lo podemos ver en las citas que encontramos aquí. Busquémoslas, vamos leyendo y vamos aprendiendo. También algunos israelitas no fueron cautivos a Babilonia, sino que fueron a Egipto. También están en las siguientes citas que pongo a continuación para que las busquen en su Biblia. Posteriormente, Ciro, rey de Persia, conquistó Babilonia. Eso está en Segunda de Crónicas 36:20 y en Segunda de Crónicas 36:23. Y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, terminando así su esclavitud. Algunos regresaron a Palestina. Lo podemos encontrar en Esdras capítulo 1, versículo 5 y Nehemías capítulo 2, versículo 11. Otros se fueron a Egipto, estableciéndose en su mayoría en Alejandría, fundada por Alejandro Magno en el 322 a.C., que contaba con la biblioteca más importante del mundo en esa época. Así que los judíos estaban disgregados aún después del fin del cautiverio, unos en Palestina y otros en la diáspora, en lo que fuera Babilonia, pero sobre todo en Alejandría. De hecho, en el tiempo de los macabeos había más judíos en Alejandría que en la misma Palestina. Esto lo podemos ver en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. La traducción de los 70, llamada también Septuaginta, y el canon alejandrino. En el siglo III a.C., la lengua principal de Alejandría, como en la mayor parte del mundo civilizado, era el griego. El hebreo cada vez se hablaba menos, aún entre los judíos. Por eso había una gran necesidad de una traducción griega de las Sagradas Escrituras. El canon alejandrino, con los 7 libros deuterocanónicos, era el más usado por los judíos en la era apostólica. 300 de las 350 referencias del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento son tomadas de la versión alejandrina. Por eso no hay duda de que la Iglesia Apostólica del siglo I aceptó los libros deuterocanónicos como palabra de Dios. De esta forma surgieron 2 principales cánones del Antiguo Testamento. El canon palestinense, establecido por judíos que rechazaron el cristianismo y por lo tanto quisieron distanciar el período de revelación del tiempo de Jesús. Este canon rechaza los últimos 7 libros reconocidos
por el canon alejandrino. 15 siglos después de Cristo, Lutero rechaza el canon establecido por la Iglesia primitiva y adopta el canon de Yamnia. Este es el canon que aceptan los protestantes. El canon alejandrino, reconocido por los judíos de la diáspora en la traducción de los 70 al griego. Este canon es el más utilizado por los judíos en tiempos de Cristo y sobre todo por los autores del Nuevo Testamento y por la primitiva comunidad cristiana. Este canon contiene los libros deuterocanónicos y es el reconocido por la Iglesia Católica. 1b. Canon del Antiguo Testamento entre hebreos. Al inicio de la era cristiana, no cerrado el canon judío. Hasta el siglo más o menos segundo o 140, el año 140. Sí, la estructura, sí existía la estructura TNK, que sale de las iniciales de Torá, que es el Pentateuco, Neviín, que son los profetas, y Ketubín, otros escritos. Así tenían ellos la escritura. La Torá también la tenemos nosotros como Pentateuco, que son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Nosotros también tenemos los profetas y el resto de los escritos ellos los juntaban en el Ketubín, que eran los otros escritos. No todos aceptaban la TNK. Unos aceptaban menos, que eran los saduceos y los samaritanos, que solo aceptaban la Torá. Otros aceptaban más, que eran los esenios y los de Qumran, y que aceptaban incluso los libros apócrifos. En la Palestina del siglo I después de Cristo, muchos aceptaban o estimaban el canon alejandrino. Estos eran los esenios y los apóstoles, de manera pacífica. No habían disputas y no había un canon definido por autoridades. Pero al destruirse el templo, reafirmar la identidad, apartarse de cristianos y literatura apocalíptica, ir a la tradición de los antiguos y conforme a ideas de secta farisea, ya no basados en el culto, en el templo, sino en la religión del libro. En el sínodo de Yamnia, en el 90 al 105 después de Cristo, discuten sobre un libro, no sobre el canon. El canon lo cerraron en el 140 después de Cristo, posterior a Masorete. Por eso cerraron el canon con los profetas Esdras en el 458 antes de Cristo, Nehemías en el 445 antes de Cristo y Malaquías 433 antes de Cristo. Así dejaron fuera de su canon los últimos 7 libros reconocidos por el canon alejandrino, por su cercanía con Jesucristo y por haber sido escritos fuera del territorio judío y en lengua extranjera. Canon del Antiguo Testamento entre los cristianos. Pacíficamente aceptado todo, de 350 citas. En el Nuevo Testamento, 300 concuerdan con los 70. No se citan los deuterocanónicos, pero hay alusiones claras a casi todos. Formación del canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento está formado por 27 libros, que en la actualidad aceptan los católicos, los ortodoxos y los protestantes. No se puede decir que desde los albores del cristianismo ya se tenían totalmente compilados y aceptados. Estos libros tuvieron un origen, una evolución y una sistematización. Es la Iglesia la que establece el canon de la Biblia. La Iglesia fundada por Cristo precede al Nuevo Testamento. Es la Iglesia la autoridad que establece el canon de la Biblia y su correcta interpretación, y no al contrario, como creen algunos protestantes. Período apostólico del siglo I. Son los escritos en la segunda mitad del siglo I, más o menos 50 años. Las comunidades fueron redactando lo oído por Jesús y los apóstoles. La comunidad había pocos escritos, luego surgen colecciones. En 2 de Pedro 3:15 están las cartas al queridísimo hermano Pablo. Unos textos o cartas se difunden más rápido que otros, como Romanos, Efesios, Lucas, etc. En lugares aislados fue más lento. En el siglo II, San Justino en el 155, Día del Sol, lee Memorias de los Apóstoles, Evangelios y Escritos de los Profetas. San Irineo en el 140 al 202, Mateo publicó entre los
hebreos en su propia lengua una forma escrita de evangelio, mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Fue después de su partida cuando Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Lucas, compañero de Pablo, consignó también en un libro lo que había sido predicado por éste. Juan, el discípulo del Señor, el mismo que había descansado sobre su pecho, publicó también el Evangelio mientras residía en Éfeso. Siglos III y IV. Orígenes del 185 al 253. La Iglesia tiene 4 evangelios, los herejes muchísimos. Comentarios muy semejantes se encuentran en Papías de Hierápolis o Clemente de Alejandría. Fue en el Sínodo de Roma del año 382, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I, que la Iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio y los libros del Antiguo Testamento de las 70. Posteriormente, los concilios regionales, tercero de Hipona del 393, tercero de Cartago de 397 y cuarto de Cartago del 419, en los cuales participó San Agustín, sancionaron definitivamente dicho canon. En el año 405 esta lista fue enviada por el Papa San Inocencio I al obispo exuperio de Tolosa, en la Galia, hoy Francia, donde aparece el canon bíblico con los 73 libros ya existentes. Finalmente, en el año 1546, el Concilio de Trento fijó el canon de la Iglesia Católica declarándolo dogma. Aquí podemos ver el canon de los 70 y el canon palestino. En el Concilio de Hipona, entonces, encontramos que los protocanónicos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, que los aprueban. Después los deuterocanónicos del Antiguo Testamento y de deuterocanónicos del Nuevo Testamento en el siglo XVI. En este siglo comienza la Reforma Protestante y en el Concilio de Trento, acuérdense que ya lo declaran como dogma de la Iglesia. Entonces aparecen la Biblia protestante sin deuterocanónicos y la Biblia católica con deuterocanónicos. Y después vemos que queda una Biblia común, una con deuterocanónicos, otras sin deuterocanónicos, pero últimamente, por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy tiene los deuterocanónicos, siendo de los hermanos separados, tiene los deuterocanónicos en un apartado. No lo tienen como los de nosotros en medio de cada pues donde deben ir en la Biblia, sino en un apartado. Los cristianos. Para los católicos la Biblia está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Los ortodoxos admiten la misma lista de libros bíblicos que los católicos. Los protestantes solo aceptan una lista bíblica de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Bueno, el Antiguo Testamento está formado la ley o Pentateuco, que son 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los libros históricos, que son 16, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y 1 y 2 de Macabeos. Los libros sapienciales, que son 7, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Coelet y Cantar de los Cantares. Sabiduría y Eclesiástico, Siracide. Libros proféticos mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores, que son Baruch, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías y Zacarías. Bueno, ahora vamos a ver el Nuevo Testamento. Está compuesto por los libros históricos, que son 5, que son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. 21 libros didácticos, que son 13 cartas de San Pablo, que son
las siguientes: a los romanos, la 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y la carta a los Hebreos. Y 7 cartas católicas: Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y los libros proféticos, que es uno solo, que es el Apocalipsis. Entonces vamos a ver los criterios de canonicidad del Nuevo Testamento en la Iglesia Católica. Debemos partir diciendo que la autoridad decisiva y el criterio supremo para la comunidad cristiana es Cristo Jesús. Poco a poco los apóstoles fueron transmitiendo lo que Jesús les había enseñado y más adelante se empezaron a poner por escrito todas las enseñanzas de Jesús. Cristo Jesús es un efecto, la norma última, y si se reconocen determinadas tradiciones escritas como normativas es porque reflejan con fidelidad y garantía la enseñanza de Cristo transmitida por los apóstoles. Bueno, los criterios que se utilizaron para poder fijar el canon de la Biblia son los siguientes, son 3: el criterio externo, el interno y el eclesial. Entonces vamos a ver los criterios externos. Antigüedad de un escrito, apostolicidad, aprobación apostólica, ortodoxia eclesiástica y doctrinal, concordancia y unidad de las escrituras, carácter útil e instructivo para los fieles, que no contenga fantasías imaginarias o sin sentido. Los siguientes son los criterios internos, que sean inspirados, de autoridad de hombres inspirados o proféticos, llenos del Espíritu de Dios o de autoridad divina, criterio espiritual. Y los criterios eclesiales son los siguientes: el reconocimiento de iglesias antiguas, su citación como escritura por las autoridades, el empleo de los textos en la liturgia y el reconocimiento por autoridades eclesiásticas. ¿Cómo saber si una Biblia es católica? Es bastante fácil distinguir una edición católica de la Biblia. Hay 2 señales. Primera, por el número de libros. Si el Antiguo Testamento consta de al menos 46 libros y está incluidos los deuterocanónicos como Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch, esa Biblia es casi seguro católica. Digo casi, ya que algunas Biblias protestantes incluyen estos libros al final del Antiguo Testamento. Y segundo, la aprobación eclesiástica. Solo en la Biblia de edición católica se encuentra en las primeras páginas la autorización de la Iglesia a través de un obispo que permite la impresión y garantiza la buena traducción de la edición. El no hay dificultad, o sea, nihil obstat, y la autorización de un obispo para imprimirla, imprimatur. Bueno, como conclusión, digamos que compete a la Iglesia Católica como asistida que está por el mismo Espíritu Santo, el cual inspiró a los autores sagrados, el distinguir entre aquellos libros en que está consignada canónicamente la revelación traída por los profetas y los apóstoles. Hagamos entonces una oración, démosle gracias al Señor por todo lo que aprendimos en esta clase y diciéndole: Señor, dame fe para aceptar tu palabra y jamás poner en duda ningún libro de tu sagrada palabra. Cada libro lo que hiciste tú para nuestra salvación. Aceptar tu palabra es aceptar la salvación que nos ofreces. Amén. Que tengan un feliz día, una feliz semana y nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Dios los bendiga.